Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Estamos en el programa Experiencia Contable. Les invitamos a estar con nosotros, a unirse y compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les recordamos que Experiencia Contable es un programa que se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche, en donde buscamos compartir diferentes temas de importancia nacional, tanto para usted como profesional, como para los empresarios, los emprendedores y también público en general. Experiencia Contable, usted puede buscarnos en www.radiocr.net, puede conseguirnos también en el Facebook Live de Radio Costa Rica en los 930 AM. De igual manera puede ver todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Usted en YouTube nos busca como Experiencia Contable. Le invitamos a suscribirse y asimismo a ver, escuchar todos los programas que se han grabado durante casi 4 años. 4 años en donde Experiencia Contable ha puesto lo mejor de sí mismo, tanto en la licenciada Ivette Barbosa como en Eterly Núñez, quienes le estamos dando la bienvenida a su programa Experiencia Contable. Gracias, bienvenidos todos otra vez un lunes más con el programa Experiencia Contable para seguir compartiendo conocimiento, experiencia y amistad en cada uno de los temas que hemos venido trayendo para toda la profesión contable, tanto pública como privada, y todos los estudiantes de universidad e instituciones que nos ven y el público en general, para aprender poco a poco de temas de impuestos, de contabilidad laboral, de todas las materias que se relacionan directamente con nuestra profesión. El día de hoy vamos a tocar un tema que estuvo sonando mucho cuando se iba a aprobar la ley 9635, que era que si dejaban afuera las zonas francas o las involucraban en la nueva ley, si les iban a aplicar el IVA o no se los iban a aplicar, si iban a aplicar algunos parámetros o tramos del impuesto sobre la renta. Y entonces empezó a sonar un poquito más lo que fue la zona franca, y todo el mundo decía, ¿por qué van a quitar a la zona franca si eso trae buenos beneficios para lo que es la bolsa de empleo, para lo que son actividades de exportación? Pero al final quedaron sí dentro de la ley, pero de una forma de beneficio para lo que es las zonas francas. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Gerardo Zúñiga Arias, que vamos a tocar el tema desde el punto de vista de qué son las zonas francas, cómo se maneja una contabilidad de zona franca a nivel general, que no hay mucha diferencia entre una contabilidad general de empresas y una zona franca, pero sí tiene una ley específica para ellas y también muchos beneficios del por qué las famosas zonas francas están en nuestro país y qué beneficios trae al país como a ellas mismas.
Voy a hablarles un poquito de don Gerardo. El licenciado don Gerardo es contador privado hace muchos años, desde 1972. Ha trabajado en diferentes empresas también. Una de ellas fue Zona Franca. Ha trabajado también en diferentes empresas privadas durante todos estos años que ha estado laborando. Actualmente es el segundo secretario de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados. También pertenece a la Junta Directiva de AGECO. Y también es actor, aunque ustedes no lo crean. Es actor bueno. También. Entonces el compañero don Gerardo tiene varias actividades en su vida laboral y profesional. Entonces, bienvenido don Gerardo al programa Experiencia Contable, para que se presente con todos los que nos están escuchando, los que no lo conocen, para que sepan quién es Gerardo Zúñiga Arias. Bueno, buenas noches doña Ivette, muchas gracias doña Terli también por la invitación, les agradezco mucho y un cordial saludo para toda la creciente audiencia de este programa. Bueno, como decía, yo tengo 46 años de incorporado al colegio y durante ese tiempo puedo partir como en tres la experiencia laboral. Primero trabajé por ahí de 22 o 23 años en el sector bancario privado, después por ahí de 11 o 12 años en el sector de hotelería y los últimos 11 años fueron dentro del régimen de Zona Franca, para una empresa de servicios que no existía en Costa Rica, que vino precisamente contratada por Intel. Era una empresa que le prestaba servicios a Intel en los Estados Unidos y que como condición de contrato pues tuvo que venirse a instalar en Costa Rica. De hecho, era la primera experiencia que tenía esa empresa fuera de los Estados Unidos. Entonces, que básicamente que ahí podríamos decir que puedo resumir en muy pocas palabras la experiencia de más de 45 años. Su experiencia ha sido en diferentes áreas de empresa privada, desde hoteles, Zona Franca y bancos. Uh-huh. Es completamente de lado a lado, sí, como decimos nosotros los contadores. O sea, usted no se mantuvo en una misma línea. No, realmente, circunstancias de la vida, al final de cuentas, ¿verdad? Porque cuando comencé, trabajé con una institución financiera internacional que había aquí y comencé como contador. De hecho, fue el primer trabajo formal de contador que tuve. Y después de un tiempo, unos 4 años más o menos, se me encargó la sugerencia general de la empresa. Entonces, en general, ha sido un desarrollo. Después de eso, la mayor parte de mis puestos han sido gerenciales, en administración, en finanzas. Incluso en esta empresa de Zona Franca, entré como gerente de recursos humanos. ¿Qué es Zonas Francas? ¿Qué son Zonas Francas? O sea, para explicarlo desde adentro, tal vez nosotros hemos visto a las Zonas Francas desde afuera y lo hemos analizado con Procomer, hemos analizado también los beneficios que tienen ellos fiscales, también las obligaciones que tiene a nivel de activos y a nivel de contrataciones. Pero realmente yo siempre he dicho, cuando he entrado a las Zonas Francas o donde están todas las allá en el Coyol de la Juela y toda esa línea, que son como un mundo completamente diferente. De cierta forma sí. Vamos a ver. Es una organización, un tipo de organización en la que uno se siente como si estuviera en otro país. Uh-huh. ¿Verdad? El ambiente el comportamiento de los trabajadores como correcto, tal, los beneficios que tienen los trabajadores. Correcto, sobre todo porque son empresas que normalmente vienen de otro país, se establecen aquí, incluso generan algún tipo de adaptabilidad que hay que tomar con ellas, porque son empresas, por ejemplo, que vienen de países en donde la normativa contable, todo lo que son las NIF y todo eso son aplicadas completamente en sus países y tienen que venir aquí a ver cómo adaptan a la gente para que se acoja a esas condiciones. Y en este país sabemos que no todo está adoptado, no todo el mundo ha adoptado. Sí, por eso también el trabajador costarricense de Zona Franca asume también otra cultura laboral, otra cultura empresarial
y lo que nos trae a nosotros asimilan también otra cultura contable, forma de pagos, forma de gastos, en fin, todo lo que usted estaba mencionando. Correcto. Tiene ciertos aspectos que le dan mucha tranquilidad al empleado. Por ejemplo, son empresas que al asumir un contrato tan serio como un contrato con Procomer para asumir el régimen, no pueden entrar en problemas, por ejemplo, de no pago de cuotas sociales, de no pago de la caja del Seguro Social, o de no pago de los impuestos que tenga que pagar. Y eso le da una gran tranquilidad a la gente que está trabajando ahí. Normalmente hay empresas donde se trabaja y la gente está como que iremos a llegar al próximo mes y que de repente la caja está atrasada 6 meses, qué sé yo. En una zona franca eso no se ve normalmente. Sí, aparte de los beneficios que recibe, la obligación la social que tiene la empresa Zona Franca es envidiable. Ojalá así fuera para todas las empresas fuera de las zonas francas, porque como ya usted lo menciona, hay empresas que le deben a la caja meses y meses y meses, y no solamente la parte patronal, sino la parte laboral. No así en la empresa de Zona Franca. Así es. Y el régimen de zonas francas ha sido percibido durante mucho tiempo como... Hay mucha gente que lo critica. Sí, hay que gente le tienen envidia, digo yo. No solo eso, sino que solo ven la parte de los beneficios. De los beneficios, reciben, exactamente. Pero realmente, si uno se pone a leer sobre zonas francas, ve que más bien genera beneficios a la economía de Costa Rica. Es correcto. Por ejemplo, dentro de los índices de Procomer, unos que encontré que son recientes, dice que por cada $1 de beneficio que recibe una zona franca, le retribuye al país $6.2 vía salarios directos, salarios indirectos de las empresas que le brindan servicio a esa empresa de zona franca, vía compras locales y los empleos que se generan en las empresas que le venden a las empresas de zona franca, que son empresas grandes y que las compras locales son millonarias. Sí, y cabe destacar que para que tengan los permisos de trabajar como zonas francas, uno de los puntos es tener, de algunas figuras, es tener proyectos a largo plazo y tener empleados, hasta más de 100 empleados contratados. Y ellos, antes de ser zonas francas, tienen que demostrar que tienen la capacidad económica para asumir ese reto, digámoslo así, de estar en zona franca. No es que al gobierno se le ocurre, yo lo escojo por política, digámoslo así, y lo meto en el grupo de zona franca y ya tiene todos sus beneficios de impuestos, sino que primero se le mide la capacidad económica y las plazas de empleo que los costarricenses tendríamos. Por eso es que amenazaron en que si les quitaban los beneficios, de gran cantidad se iban del país. Hay algo interesante a nivel general del tema de zonas francas, y es que algunos países llevan la zona franca donde hay mayor necesidad laboral. O sea, no lo ponen cerca del aeropuerto Juan Santa María, ni cerca de los muelles. Sí, y hacen excepciones de barrios también, digamos, de distritos en el momento que deciden. De hecho, aquí hay una parte de la ley que contempla la instalación de empresas en la Gama, que se llama, que es la Gran Área Metropolitana Ampliada, que coge distritos de Grecia y de otros lugares del país y a esos les da beneficios preferenciales. Exactamente, los que están fuera de la Gama. Exacto. Y les dan más beneficios a nivel de impuestos y a nivel de contrataciones. Y deja de lado los distritos o cantones más que hay moles y centros comerciales que generen trabajo, entonces de ahí no los meten, sino que los sacan. También hablan de los parques industriales, dentro del parque, fuera del parque. Entonces realmente es toda una ley, y hay una ley, ¿verdad, don Gerardo? Sí, para regir la zona franca. La ley 7210, y que ha recibido modificaciones vía otras leyes. La última fue en el 2010, según recuerdo, y en esa del 2010 se incluyó ese concepto de la Gran Área Metropolitana Ampliada, por ejemplo, y se logró dar, bueno, porque los beneficios de impuesto de renta, por ejemplo, a las zonas francas no son permanentes ni son crecientes, más bien lo contrario, ¿verdad? Las empresas se les concede esa exoneración durante un plazo de 8 años inicialmente al 100%,
y de 50% por 4 años adicionales. En las empresas que están fuera de la gran área metropolitana son 12 y 6. Entonces, eso hace una gran diferencia. Y es importante, por ejemplo, la gente piensa que esos beneficios son constantes. No son constantes. Tienen una limitación y tienen una modificación en el porcentaje de exoneración. Y entonces, si uno piensa que esas empresas van a ir recibiendo menos beneficios a como pasa el tiempo, pero a su vez ellos van a tener que aumentar salarios, van a tener que pagar sus compras locales a precios más altos. Al final de cuentas, como que se va empatando el asunto y puede que al final hasta resulten pagando más, ¿verdad? Sí, eso que mencionaba usted sobre la gran área metropolitana ampliada, desconociendo realmente cómo funciona la ubicación de una zona franca y toda la tramitología, ¿será posible que algunas comunidades se puedan organizar y solicitar a los gobiernos poner zonas francas cerca o de su comunidad? Ahora que mencionaste Grecia, por ejemplo, pero pensamos por el Caribe o por San Carlos o por San Ramón o por otros sectores alejados digamos, de San José, que es la capital del trabajo. De Heredia, que es donde está la mayor parte de la zona franca, ¿no? De Heredia, sí. Entonces, empezar a colocar zonas francas en Guanacaste, en Limón, en Quepos, por ejemplo, en zonas que están bastante contraídas económicamente. Yo me imagino que debe ser posible. La reglamentación que existe para eso es cuestión de hacer alguna oferta, ¿verdad? El contrato de operaciones que se hace con Procomer se hace negociado con la empresa. Entonces, dependiendo de las condiciones que la empresa solicite, Procomer evalúa la conveniencia o no de concederle el régimen. Y en el caso de las empresas que se establecen fuera de un parque, las condiciones de inversión inicial son altísimas. Sí, porque son más altas. Son de $2 millones. Esa es la inversión inicial. En una empresa que es de parque puede ser de $150,000. En fin, hay esos negocios, pero son sumas muy, muy diferentes. Sí, una particularidad que tiene la zona franca es que le dan mucho énfasis a los activos fijos, a propiedad, planta y equipo. O sea, el Procomer se asegura que tengan una inversión para poder sacar la producción o el servicio que corresponde basado en su propiedad, planta y equipo. No les limitan que sea nuevo, les dan la opción de que pueda ser usado, que lo traigan, digamos, de la actividad anterior pero que sí cumplan con ese requisito de que les asegure que van a sacar la producción. De hecho, toda la inversión que se les exige es en activos fijos. Lo que pasa es que puede ser, por ejemplo, que parte de ese activo fijo sea la modificación o la remodelación de un edificio en el que van a trabajar, por ejemplo, donde van a poner la planta de producción. Entonces, si hacen una inversión en una remodelación de un edificio, eso es parte de ese activo fijo. Para poder trabajar. Correcto. Algo importante que también tenemos que aclarar es que cuando yo entro como empresa a zona franca, no quiere decir que acabo de iniciar mis operaciones, sino que puede ser que ya yo estaba activa en el mercado y entro a zona franca. Correcto. Puede ser que esté así, pero va a comenzar los beneficios hasta que inicie operaciones como zona franca. Exactamente. Habla algo de 3 años. Sí, hay un periodo de 3 años en el que se le permite ir, digamos, como comenzando poco a poco. Le dan esa opción. No tiene que arrancar con todo el personal porque el contrato incluye 2 cosas. Incluye la inversión inicial y la cantidad de empleados con la que puede comenzar o con la que va a llegar a tener incluso, porque eso lo menciona el contrato. Debe cumplir con un nivel de empleo, así se llama en el contrato, pero puede comenzar de a poco. Comienza al principio con una cantidad de empleados acorde con la cantidad de la producción que vaya haciendo y a medida que va incrementando eso, va a llegar a cumplir con todo el número de empleados con el que se comprometió. Pero sí cuenta con un periodo de 3 años para llegar a cumplir con todo lo que se incluyó en el contrato. Hay diferentes tipos de zona franca o de empresas que están en la zona franca, más bien, categorías, digámoslo así. La que uno más
conoce o la que más escucha a nivel de noticias y a nivel de comentarios es la que exporta, pero hay otro tipo como la que usted trabajó que fue de servicios. Es correcto. Sí, existen, por ejemplo, la de servicios, creo que es de la lista esa es la que ocupa el C. La B, por ejemplo, es la que se encarga de comercialización, empaque y reexportación de productos. Existe la que administra los parques, es otra forma de zona franca. La empresa que se dedica a administrar el parque tiene los mismos beneficios de zona franca igual que cualquier otra Como empresa. un administrador de condominios. Exactamente, exactamente. Y algunas otras que se refieren a administración de puertos, de diques, de puertos y cosas de ese tipo. Y ese tipo de categorías pueden estar dentro del parque y fuera del parque. Sí, la diferencia va a ser el nivel de inversión Que se realiza. básicamente. ¿Cuáles son más caras, las de adentro o las de afuera? Para la inversión, digamos, ¿cuál hay que invertir? Las de afuera. Las de afuera. Las de afuera demandan más inversión. Ahí leemos que la inversión mínima de afuera es de $2 millones. Correcto. Mientras que la de adentro, $150,000, que eso... Es una diferencia. ¿Cuántos años es que dan para pagar o para tener toda la inversión? Son los 3 años. 3 años. 3 años. Correcto. Para tener Ahora, inversión. en general, si el modelo de zona franca da prácticamente $5 por $1, pareciera ser un buen negocio país. Aquí ya sería un tema más de índole política o de otros criterios, pero si hablamos que en Costa Rica en este momento tenemos 300,000 desempleados, más o menos, qué importante es este tema en el sentido de poder evaluar la necesidad de las zonas francas, hablemos rurales. Las zonas francas, por ejemplo, yo diría en Punta Arenas, en Quepos, en Golfito. Ahí don Mario de San Carlos nos está diciendo que ya tienen un terreno por el muelle como para montar una zona En franca. el muelle de San Carlos. Sí. O sea, sí hay proyectos que vienen, digámoslo así, pero está en proceso. Como este que nos está contando don Mario. Sí, es algo que como digo, no es imposible, pero sí es algo que se va a tomar mucho tiempo, porque las empresas tienen que cumplir con esas condiciones del contrato y la facilidad para lograr el número de empleados que necesitan en las zonas rurales puede ser muy lento. Sí, porque tienen que tener cierta técnica Claro, conocimiento. Sí. Claro, la ley, por ejemplo, contempla que si una empresa se establece en esos lugares fuera en la gran área metropolitana ampliada, tienen derecho a pedirle al INAH que les ayude a entrenar al personal y al Ministerio de Trabajo y todo eso, pero igual es gente que va a tener que buscar una forma de prepararse para poder entrar en un proceso productivo importante y que no es tan fácil. Sí. Y que trabaje en el ambiente, digámoslo así, o el sistema de lo que son las zonas francas. O sea, que es otro, como hablábamos ahora, es otro ambiente laboral completamente diferente mundo al sector público y al sector privado. Ahí la mayoría se mueve por objetivos y no por horas, hombre, digámoslo así. Entonces, y les dan muchos beneficios. Uno realmente se asusta con todos los beneficios que les dan a ellos a nivel personal y a nivel de atención a empleados, pero igual se les exige a nivel laboral. Pero son otro tipo de generaciones, digámoslo así. Sí, porque este tipo de empresas, el empleado está muy comprometido con la empresa, Sí. con lo que usted mencionaba de objetivos. Entonces, no tanto es que ya hice las 100 chapitas y ya me voy para la casa, no, es el objetivo final empresarial, no es individual. Sí, Correcto. En un punto de la atención de los empleados, que a mí me llamó la atención algo que me contaron unos muchachos de la zona franca, que si usted estaba mal sentado, llegaba su compañero y le decía, siéntese bien.
porque eso le va a afectar su espalda y no Salud laboral. Salud laboral. Es parte O sea, de hasta eso. ese punto, o sea, te veías así medio jorobadillo, como dicen, siéntese bien porque eso te va a afectar y al final del día no vas a poder darle el rendimiento. Entonces, ¿dónde vemos eso en la empresa privada o Sí. en la empresa pública? O sea, Cosas como, por ejemplo, la protección de la ergonomía. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, a las 10:30 de la mañana y a las 3 de la tarde, se sonaba una campana o algo y todo el personal tenía que venir a hacer estiramiento, stretching. Ujú. Todo el personal salía a hacer eso. ¿no? siendo uno una conciliación, Sí, levantarse sí, y estirarse, sí. yo creo que uno no se levanta. De hecho, yo recuerdo que una persona que estaba a cargo de hacer las planillas, por ejemplo, Ajá. había que ir a sacar porque no quería soltar la Sí, planilla. yo soy una que me tiene que ir a sacar. Si Sí, estoy sí, cerrando pero- una pero conciliación son- y me dice salgan al patio, no. Pero son condiciones de trabajo muy, muy especiales, de verdad. Sí, eso que dice usted es terriblemente cierto, en el sentido de que hay que hacer caso. O sea, es parte del compromiso laboral. Así es. Y al final del día alcanzar los objetivos empresariales también. Así es. Eso es tal vez lo difícil incluso de ver estas empresas que sean en lugares muy retirados, que la producción de estas empresas son cosas muy especializadas. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas que son call centers. ¿Qué conocimientos necesita ese personal para poder atender un call center que tiene que atender llamadas en otros idiomas, por lo menos inglés? Y si no, hasta algunos idiomas adicionales, ¿verdad? Qué sé yo, italiano, o portugués o qué sé yo. Sí, sí, Sí. son- Y entonces la formación del personal tiene que estar muy bien. Ahora, si ya entendemos que el compromiso de una zona franca en una X zona lleva un tiempo, una comunidad organizada puede lograrlo, porque ahí tendrá sus estudiantes, por decirlo alguno, de cuarto, quinto año, que ya cuando llegue el momento están más bien sobrados en esa capacitación. Lo que usted mencionaba, el compromiso del Estado al apoyarles con el INA y otras entidades gubernamentales, pero ahí es como la organización, ¿cómo llaman? Cuando la comunidad organizada contra el crimen. Ahora es comunidad organizada contra la falta de trabajo. Correcto. Habría que, no solo que el Estado apoye eso, sino que ellos, teniendo una formación y pudiendo demostrar una formación en la que se han empeñado a tener, puedan conquistar una empresa de estas para que se vaya a instalar ahí. Esa es la otra. La empresa va a decidir a dónde hacerlo. Si ahí se le ve, si ahí se le ofrecen condiciones especiales, como todo esto de la inversión inicial y todo esto, los impuestos que son más beneficiosos en esas zonas, y logra esta gente demostrar que puede, pues yo creo que sería una conveniencia para la empresa hacerlo. Pero igual, tiene que negociarse. Exactamente, esos son los beneficios que realmente trae la zona franca. Yo creo que es más fuerte es el empleo y obviamente la parte de exportación, que es lo que nos afecta a la economía nacional. Hay Eso tres es- pilares que no hemos tocado. Nada más, el índice, por ejemplo, de empleados que maneja las zonas francas en este momento anda por ahí de 130,000 personas. Y los salarios promedios de esas empresas superan en un 5% el promedio de los salarios de las empresas fuera del régimen. Ah, sí, cualquiera desearía Entonces- trabajar ahí. Del salario mínimo. Esa. Sí, aquí del, nos salario, está- del salario promedio. Sí, Promedio. aquí nos están comentando, no sabemos si es verdad. El salario mínimo debe estar sobre los 800,000 al mes en alguna zona franca. Entonces, yo sí sé, digamos, de gente que trabaja en zona franca que es muy bien pagada. Sí, claro. Pero también está la exigencia y la calidad. ¿La es formación? que la formación. Sin duda. Por eso, Claro. como seguimos Claro, hablando, o sea, la claro. zona franca tiene una población laboral muy diferente. Sí. Muy diferente a la que... Muy especializada. Y muy especializada porque realmente las actividades que realiza la zona franca no es como el mercado habitual de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Por eso es para exportación la Es mayoría, correcto, exacto. o servicios que igual son para exportación. Correcto. Entonces ahí tenemos que aclarar esa línea. Hay tres pilares que no hemos tocado. Conversando con unos contadores de zona franca nos decían que ellos tienen que dar informes a Procome, Es correcto. que les hacen auditoría, Así es. tienen auditorías internas y
también tienen que presentar a la administración tributaria los informes correspondientes, porque a pesar de que estén exentos, sí están obligados a la parte formal de Correcto. la administración tributaria. Todas las declaraciones tienen que presentarse. En esto hay una cuestión. Las empresas de producción tienen por ley la posibilidad de vender un 25% de su producción en el mercado local, ¿verdad? Las empresas de servicio pueden incluso hasta un 50% vender en el mercado local. Y esas ventas del mercado local están sujetas, ahí sí, a la regulación tributaria del país, ¿verdad? Entonces, ahí sí, es cuestiones que hay que nacionalizar, que tienen que pagarse todos los impuestos, tienen que tener impuesto de renta. Entonces, la declaración de una empresa de estas que participa tanto en el local como en las exportaciones, pues va combinada con ventas exentas y ventas grabadas, igual que una empresa local, ¿verdad? Es decir, que si nosotros ponemos, digamos que hay una empresa en zona franca que es de repuestos, ¿verdad? Que envía repuestos al exterior. Y tenemos una empresa fuera de la zona franca que es de repuestos también. ¿Cuál es la diferencia entonces a nivel contable de la que está en zona franca y la que está fuera de la zona franca? Yo diría que no hay diferencia, porque las ventas que se hacen a nivel local se registran igual y se tiene que, bueno, ahí sí hay una diferencia en el sentido de que las ventas del mercado local se consideran exportaciones, y eso está en un artículo ahí de la ley. Entonces, no pagan impuesto de ventas. Bueno, el impuesto de ventas que existe hasta hoy, ¿verdad? Próximamente Tenemos en julio que ver, el IVA. Sí, habrá que ver con el IVA, me imagino que deben estar exentas también. Pero el asunto es que sí hay una diferencia en cuanto al impuesto, pero por lo demás, el registro contable es el mismo, en realidad. Sí, a mí también me contaban los contadores de zona franca que yo los escuchaba una vez en una clase de impuestos que teníamos y ellos decían que Procomer tenía ciertos informes que le solicitaban con diferentes columnas, líneas y todo lo demás, ¿verdad? Y que si venía una auditoría financiera, como que no entendían muy bien que ellos daban a informes a Procomer. Entonces, la estructura de las cédulas y todo lo que pedía la auditoría era muy diferente a lo que pedía Procomer. Entonces, al final, ellos tenían que hacer doble informe. Un informe a la auditoría y otro informe a Procomer. Entonces, ellos decían, ¿cuál institución es más importante? ¿Tributación o Procomer? Vamos a ver, Procomer tiene un famoso informe anual de operaciones, que tiene una estructura, ellos tienen su formato, incluso está en el reglamento de la ley, y si usted no cumple con eso, pierde el régimen. Entonces, usted tendría que medir qué es más importante. Exactamente. Ahora, con una buena estructura contable, con un catálogo de cuentas apropiado, usted puede cumplir con los dos. Entonces, tal vez si la estructura de la conta no es no está hecha con ese propósito, pues sí se le va a complicar un poco hacer alguno de los dos, ¿verdad? Pero con una estructura apropiada no tiene problema. Eso es lo que yo siempre digo. Ahora con la llegada del IVA, que tienen varios porcentajes de IVA y diferentes maneras de manejarlo, o sea, es el orden. Es el orden. La estructura de los catálogos de cuentas se deben de alinear a los cambios que han venido saliendo a nivel de normativa. Y a nivel de zona franca igual. Entonces cuando yo los escuchaba, yo decía, pero no pueden sacar la información de los activos y nada más lo ordenan de una u otra manera y se los entregan a una y a la otra se los entrega diferente. Me dice, es que no, porque hay mucho enredo en la contabilidad, entonces no podemos sacar los informes. Entonces, esa es una manera de decir de que corro para sacar el de Procomer y corro para sacar el de tributación o el de la auditoría. Entonces, al final, donde está el problema es adentro, Exacto. no Porque donde debo yo de cuando presentar dice que los se hace informes. mucho enredo, entonces es porque estamos llevando una contabilidad enredada. Exactamente, ¿Verdad? porque todos los informes de dónde salen, de la contabilidad. Exacto, Si sí, la sí, contabilidad sí, no está sí. ordenada, va a ser un pero para presentar informes. Y al final, si usted no tiene una contabilidad bien ordenada, con un catálogo de cuentas bien estructurado, va a tener problema con cualquier reporte, aunque sea solo uno, ¿verdad? Entonces, es una estructura realmente contable la que hay que desarrollar para lograr hacer esos reportes adecuadamente.
Les recordamos que estamos en el programa Experiencia Contable con nuestro invitado, don Gerardo Zúñiga, conocedor y experto en el tema de la contabilidad de las zonas francas. Y llegaron el momento de los saludos, un momento muy esperado por todos nosotros y también de las zonas donde nos están conectando en esta noche. Queremos saludar a Pame Castro, también a don Jairo Tejada Mora desde Alajuela, Liga, a Jonathan Alvarado, saludos para Jonathan, Juan Diego Alfaro, a Mario Esquivel Vargas, Karen Betania, Baltodano, Puerto y todos los que están escuchando junto a don Mario Esquivel Vargas. También queremos saludar a Andrés Miranda, ya Mario Esquivel Vargas desde San Carlos, a Grevin Barquero, también a Miguel Granados, a Jorge Montoya, Adrián Males, saludos Adrián, Eduardo Rojas, Estefan Martínez, desde Río Claro, zona sur, a nuestra amiga Loli García, a David, TSE, y a Denis Mora Fajardo. Queremos saludar también a Steven Alpizar, a Víctor Cervantes desde Piscinas Caribe. ¿Qué es eso? A Julia Méndez, hola Julia. A Luis Zúñiga, saludos desde Sabanilla. Y a Marta Brenes, hola Marta, ¿cómo estás? Experiencia Contable siempre se complace en compartir conocimientos, experiencia y amistad. Y este programa está dedicado a compartir la experiencia y el conocimiento de la contabilidad de las zonas francas con nuestro invitado don Gerardo Zúñiga. Tenemos un comentario aquí de Denis Mora Fajardo que nos dice: tengo la bonita experiencia de estar laborando en zonas francas en consolidación de estados financieros y los beneficios además del salario es la asociación solidarista, las anualidades y el ambiente laboral. Les comento que una limitación que tiene es que no pueden realizar ventas en el exterior, en el territorio nacional, solo son para exportación, pero habíamos visto también que hay una que sí puede exportar, ¿verdad? Que sí puede importar, vender en el territorio nacional. Es donde hablamos sobre las categorías. Es correcto. En realidad creo que son un 25%, había leído sí, yo. Las de exportación, digamos, las que se dedican a producir y exportar, pueden vender hasta un 25% en el mercado local. Y las de servicios hasta eso lo mide Procomer. Sí, correcto. Sí, eso con base en el informe anual de operaciones, precisamente. Entonces, cuando se presenta el informe anual de operaciones, cortado a diciembre, que esa es la otra cosa, ¿no? Ellos tienen cierre a diciembre. El informe, por lo menos, es con cierre a diciembre. Y ahí es donde se le puede hacer un colocho a alguna gente, ¿verdad? Don Denis, ¿usted tiene cierre a diciembre o a septiembre? Cuéntenos, a ver. Que trabaja en la zona franca. Porque sería interesante, hacer yo cierre a tributación a septiembre y a Procomer a diciembre. Correcto. Entonces ahí es donde vienen las diferencias de los famosos informes. Y sobre ese informe de operaciones se determina cuál es el valor que puede vender en el siguiente año al mercado local. Qué interesante. Es como la prorrata. Exacto. Entonces nuestros amigos. El 50% de eso en el caso de las empresas de servicios y el 25% en el caso de las exportadoras. Ya vimos el punto de vista de informe, el punto de vista contable, ahora nos toca el fiscal. Hay muchos beneficios a nivel fiscal. Leyendo la ley de la 9635, habla sobre la zona franca a nivel del IVA. Yo he buscado a nivel de renta y no la vi. Si los amigos que nos escuchan, que les gusta leer la ley 9635, se han visto algo de zona franca, pero yo vi solamente la parte del IVA y todo bien igual. Sí, básicamente se menciona la zona franca en el artículo 3, el inciso 2, en lo que dice que las importaciones o internaciones de bienes en el momento de la aceptación de la póliza o el formulario aduanero según corresponda. No obstante, cuando un bien desde su entrada al territorio de la República sea colocado en zonas francas,
depósitos temporales, o sea, vinculado a determinados regímenes aduaneros que se especifiquen reglamentariamente, la importación se producirá cuando salga de las mencionadas áreas y abandone regímenes indicados para ser introducido en el territorio de la República. O sea, mientras no salga de aduanas, no tiene un hecho generador. Se mantiene en las bodegas de la empresa que no ha entrado en territorio nacional, no hay hecho generador todavía, ¿verdad? Sí, igual está dejándolas por fuera con el IVA. Está en el capítulo 3, creo que es, y artículo 8, donde vienen las excepciones del impuesto. Y sí está dejando por fuera también la parte del IVA. Sí, correcto. A las zonas francas. Así es. Uh-huh. Sí, eso es cierto. De hecho, la ley de reciente de aprobación no tocó la ley de zonas francas. No. La dejó igual. Sí, entonces, no hizo lo que hizo con las asociaciones solidarias. Exactamente. Ahora, sí queda una duda, a mí se me queda una duda con lo que dice el artículo 21, el tercer párrafo del artículo 21, que dice: igualmente da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones exentas por exportaciones, operaciones relacionadas con exportaciones y servicio que se preste por contribuyentes del artículo 4, cuando sean utilizados fuera del ámbito territorial del impuesto. Entonces, si se crea un impuesto, pareciera que dentro de esa descripción están las zonas francas de exportación, relacionadas con exportaciones, y se genera un crédito fiscal, suponemos que sobre la base de las compras locales, pero no define cómo se aplica eso, ¿verdad? Porque si la empresa no vende en el mercado local, no tiene cómo aplicarlo en una declaración de impuestos. Entonces, formaría parte del costo de la entidad como tal, en ese caso. El crédito queda como en el aire, y eso todavía no me lo he logrado explicar. Sí, ahí la ley todavía estamos esperando reglamentos, a ver si viene algún cambiecillo ahí o nombra las zonas francas en algún cambio que venga de renta, pero a lo que hemos leído no vemos cambios así como significativos. En renta no hay. Y a nivel del IVA, lo que la meten en el artículo de secciones, entonces considero que no nos va a afectar a nivel fiscal. Así es. Sí, ellos sí declaran, hacen sus informativas también. Ya. Entonces el D151, por ejemplo, sí. Eso es obligación. Don Denis nos dice que sí, que él está de enero a diciembre, porque la casa matriz en Colombia usan este mismo periodo. Entonces, lo normal es que todas las zonas francas estén a diciembre. Así es. Cerrando a diciembre para los informes que dan en Procom. Sí, son periodos especiales. Exactamente, que ahora con la ley 9635 todos terminamos ahora igual de enero a diciembre. Correcto. Queremos agradecer el que esté en contacto con nosotros en Experiencia Contable compartiendo el tema, la contabilidad de la zona franca. Queremos agradecer también sus saludos a Alfaro Jiménez Asesores. También queremos agradecer los saludos de Julia, de Marta, a Luis Zúñiga desde Sabanilla y desde Cervantes de Cartago a Ricardo Valverde. Recuerde que estamos esperando siempre que con sus saludos o con sus aportes pues nos indiquen desde dónde nos están conectando, viendo y compartiendo, para así poder ir analizando las propuestas de otros compañeros, amigos y colaboradores sobre diferentes temáticas. Entonces, la zona franca es una ayuda para el pueblo en general, si permite la ley hacer un encadenamiento de empresas con la empresa en la zona franca. Es correcto. De manera que entonces no solo hablamos de los empleos que genera internamente la empresa que está dentro de la zona franca, sino las que genera de las empresas que están afuera, ya sea como proveedores de la misma. Es correcto. Y hay diferentes tipos de proveedores para una empresa. Puede ser también asuntos de limpieza, o sea, y asuntos más técnicos. Es correcto. Sí, no, hay de todo. Lo importante es que esas compras locales, al final, generan un importante beneficio
a las empresas que les suplen esos bienes y les hacen demandar mayor cantidad de personal. Entonces hay mucha gente que son beneficiarios indirectos del régimen, que al ser miembros de estas empresas o empleados de las empresas proveedoras, requieren de un crecimiento fuerte en ese aspecto. Ahora, la competencia en Costa Rica relacionada con las zonas francas, la pregunta va respecto, por ejemplo, a Intel, que desconocemos en el fondo, escuchamos a veces las razones porque se va una empresa como Intel, pero salen algunas empresas de la zona franca muy comúnmente. Han salido algunas, no tantas, pero sí. Por ejemplo, Intel pasó su producción importante a Asia. ¿Verdad? Pasó a Asia simplemente porque las condiciones se prestaban mejor allá. Ellos iban a comenzar a producir para Europa y les quedaba más cerca de Asia y Europa que de América. Entonces, tal vez no sea todo el argumento válido solo ese, pero les convino simplemente hacer. Ahora, tampoco cerraron aquí. En un momento determinado bajaron la cantidad de empleados que tenían, pero al poco tiempo contrataron otros porque le asignaron otras funciones a la planta en Costa Rica, ya más de ingeniería, de desarrollo, de productos y todo eso, ya no de fabricación. Y al final, Intel se quedó con una cantidad de empleados importante, más de 2,000. Entonces, algo generó de beneficio. Sí, y la calidad de la mano de obra que genera la zona franca. Es correcto. Ahí se requerían, por ejemplo, más empleados de nivel de ingeniería, por ejemplo. En lo que se transformó Intel en Costa Rica eran más empleados de ingeniería que de producción. Entonces eso genera un mayor beneficio salarial para esos empleados, ¿verdad? Porque ya son salarios ya de otro orden. Sí, nosotros tenemos algunos amigos precisamente ingenieros que estuvieron en Intel. No solamente son grandes profesionales, pero también son emprendedores. O sea, la idea de ellos de haber permanecido en una zona franca como empleados de una empresa de tipo tecnología, no solamente era quedarse como empleados toda la vida. Correcto. Porque pareciera que la misma situación en zona franca como que genera también otra mentalidad. Es correcto. Bueno, hubo varios empleados de Intel que salieron de ahí, se independizaron y terminaron prestándole servicios a Intel ya como emprendedores, ¿verdad? Eso resultó interesante porque fueron varios casos. Sí, o también salen y no saben qué hacer porque se acostumbraron a la manera de trabajar en Intel. Correcto. Porque yo conozco a unos que se quedaron sin trabajo y no siguieron la parte de ingeniería, se dedicaron a otra cosa completamente diferente. Uno, imagínate que está haciendo tatuajes, se fue por esa línea, por hacer tatuajes. Entonces muchos de ahí no querían experimentar otro ambiente laboral como el que les había dado Intel y se dedicaron a otras cosas completamente diferentes. Es difícil salir de ese ambiente para venirse a otro que no reúne más si vienes esas saliendo del condiciones. colegio y de una vez entras a Intel, entonces no conoces el ambiente privado como tal, sino vives el ambiente de lo que son las multinacionales, más en una zona franca. Yo aquí tengo el artículo de la nueva ley 9635, que es la que habla sobre la zona franca. Eso está en el capítulo 3, artículo 8, inciso 2, dice las ventas de bienes o servicios para la exportación y entre beneficiarios del régimen de zona franca, igualmente estarán exentos las compras de bienes y las prestaciones de servicios que sean destinados a ser utilizados por los beneficiarios del régimen de la zona franca o prestados entre beneficiarios de dicho régimen. Eso es lo que está hablando del IVA. Eso es lo que mantiene, es decir, se mantiene lo mismo que existía en el impuesto de ventas. Exactamente. Lo que hablábamos ahora, que era la diferencia entre una empresa de zona franca y otra local, vendiéndole al mercado local. La diferencia es el impuesto. Lo está diciendo porque obviamente desaparece la ley del impuesto sobre la venta y sale nueva la ley 9635, que es la del impuesto del IVA. Entonces obviamente se tienen que repetir todas esas exoneraciones que estaban antes, las vuelven a dejar como sin tocarlas, digámoslo así.
Entonces, hay un proceso muy importante que manejan esto y que sí se ve en el aspecto contable, y es el aspecto de la relación con la Dirección General de Aduanas. Las empresas de zona franca, al recibir estos productos, se convierten en auxiliares de la función pública. exacto. ¿Verdad? Y tienen que manejar a lo interno todos los procesos de aduanas y responderle a la Dirección General de Aduanas sobre los resultados de esa gestión. Entonces, contablemente, por ejemplo, el control de inventarios tiene que ser tremendamente exigente, porque hay que responder por cada pieza Cuando que se sale produzca, a la venta local. ¿no? O O cuando se sale queda. también Por al ejemplo, exterior. hubo casos que yo conocí en algunas empresas que se daban, por ejemplo, robos de piezas. Que los empleados se robaban unas piezas, por ejemplo. Y explicar eso a la Dirección General de Aduanas era complicadísimo. Y implicaba multas, implicaba un problema grande, porque no puede salir una pieza de ninguna manera que no sea hacia otro país, ¿verdad? No sea de exportación. Control de inventario estricto. Control de inventario muy, muy estricto, tremendamente estricto. Se veía, por ejemplo, eso lo veía uno, en Intel lo veía uno. Los carros salían por el portón y los oficiales de seguridad andaban con un espejo por detrás viendo el chasis, a ver si no había algo pegado ahí, ¿eh? Por ejemplo, es algo que son cosas que uno ve ahí que son diferentes, porque en una empresa local eso, no sé. Sí, porque ellos tienen que informar, es algo, Sí. yo lo veo así, es como como llegar a nacionalizar mercadería y todo lo que se revisa, lo del DUA, porque habla también lo del DUA ahí en la ley de las zonas francas. Es correcto. Entonces es como entrar, como hablábamos ahora, es como entrar a un puerto donde se nacionaliza mercadería, donde se exporta, donde se importa, porque a la vez se vende a nivel nacional, pero realmente es otro mundo a nivel comercial, digámoslo así, a nivel laboral y a nivel de negocios. Bueno, viéndolo así, con esa explicación, eso sería no de la empresa, parte de algún funcionario por allá, tipo contrabando de mercadería. Sí, en serio. Sí. La gente se presta para cualquier cosa muchas Sí, veces. sí. ¿Verdad? Y Y entonces algo- los controles tienen que ser Los muy controles de estrictos para eso. Procomer fuertemente va Sí. dirigido De hacia la hecho- línea de de hecho, por inventario y ejemplo, activos. Si un camión tiene que, salir de la planta para ir al aeropuerto, para una exportación, o moverse para cualquier otro lado a una planta satélite que también existen en la ley, tienen que ser en camiones marchamados, con un marchamo que solo se abre en la zona franca donde va de destino o en la aduana de destino. Pero en el trayecto de territorio aduanero nacional no puede tener acceso nadie a eso. Y eso es parte de los controles a los que no estamos acostumbrados en este país, ¿no? Sí. Bueno, lamentablemente tenemos que casi que ir concluyendo. Sin embargo, queremos saludar a Edgar Ramírez, al Grupo Zoom Contabilidad Costa Rica, que está con nosotros, Miguel Granados desde Tierra Blanca de Cartago y Robert Barrantes desde Tres Ríos, a Elizabeth Mena, a Gerardo Villarreal y a Edgar Fernando Helvis Vega. Don Gerardo, una pregunta. ¿Por qué es importante que un contador en general o el ambiente contable del país conozca sobre un tema como este de contabilidades de zonas francas? A mí me parece que una persona que se prepare para esto va a tener muchos beneficios. Es importante para cualquier persona, y para un contador en este caso, conocer el régimen a fondo y involucrarse en el proceso, porque el día que llegue a trabajar en una empresa de estas, le va a cambiar el mundo. Es increíble la forma en que eso cambia, y para él mismo va a ser un desarrollo personal importante. Realmente los CPIs que trabajan en zonas francas considero que se hacen máster en control interno, en lo que es la ley obviamente de Procomer, y a la vez a nivel contable, y lo bonito es que va a tener en algunos casos exportaciones, importaciones, compras y control interno, que a veces no nos da chance a los contadores de hacer la revisión, pero sí de aplicación en este caso de la zona franca. Don Gerardo, para despedirse de nuestros amigos y colaboradores.
Bueno, muy agradecido por la atención de todos ustedes, por la invitación de doña Ivette y de don Eterlí, y pues invitarlos a que sigan sintonizando este programa, que entendemos que todos los que lo sintonizamos vemos un incremento en la cantidad de personas que lo siguen, y pues invitarlos a continuar así. Muchas gracias. Un ejemplo a seguir, el CPI de don Gerardo Zúñiga Arias, con amplia experiencia y muchos años de ser contador privado y en diferentes líneas, que esa es la experiencia que todos los CPIs que vamos de camino tenemos que seguir. Este es su programa de Experiencia Contable. Recuerde, los lunes a partir de las 8 de la noche, con temas tan importantes como el de hoy con el CPI Gerardo Zúñiga, que por cierto, ahí le están saludando en el WhatsApp y en el Facebook. Saludos a todos, amigos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.